En la guía 4, en la segunda parte, que corresponde a derivadas, hay un ejercicio que es el ejercicio 8 que tenemos acá en pantalla, que nos pedía probar que si una función definida para un dominio que es un intervalo abierto AB es derivable y su derivada es igual a 0 para todo valor del dominio, entonces dicha función es constante en el intervalo abierto AB. Vamos a tomar en cuenta esta proposición, la vamos a tomar como verdadera. De hecho, suponemos que ya la hemos demostrado cuando trabajamos con esta guía, para poder empezar nuestro tema de integral indefinida. Entonces, vamos a partir por un lado de pensar en esta propiedad que acabamos de ver, la pongo acá de nuevo, es una consecuencia en realidad del teorema de Lagrange, que dice que si la función es derivable en un dominio que es un intervalo abierto AB y en todos los puntos de ese intervalo la derivada de f es nula, entonces la función es constante en el intervalo abierto AB. A partir de esta propiedad uno puede deducir otra que dice que si dos funciones, acá las llamamos f y h, tienen la misma derivada en cada punto del intervalo abierto AB, entonces f y h difieren en una constante. Estamos dando por supuesto de que tanto f como h están definidas para un dominio que es el intervalo abierto AB. Vamos a demostrar esta propiedad, está demostrada acá de hecho, donde vamos a partir de nuestra hipótesis que dice que la derivada de f es igual a la derivada de h para cada punto del intervalo abierto AB. Entonces puedo pasar la derivada de h restando al otro miembro de la igualdad, de manera que me queda la diferencia de las derivadas igual a 0, y la diferencia de estas dos funciones, como son una diferencia de derivadas, es igual a la derivada de la diferencia de las funciones, que a su vez esto es igual a 0. Pero entonces acá puedo utilizar la propiedad anterior, la propiedad número 1, que me decía que si yo tenía una función, que en este caso mi función ¿quién es? F menos h. Si yo tengo una función cuya derivada es nula para todos los valores de su dominio, y acá es muy importante que la función tiene que ser derivable en todos los puntos del dominio, del intervalo, ¿verdad? Decíamos entonces, si la derivada de esa función es nula, entonces la función es constante. Quiere decir que f menos h, esa es mi función, es igual a algún valor k real. Y entonces quiere decir que la diferencia, porque f menos h de x es ni más ni menos que f de x menos h de x. La diferencia, decía, es igual a k, a una constante. Le vamos a hacer una definición que es la siguiente. Supongamos que yo tengo una función f minúscula continua en un intervalo cualquiera, y tengo otra función f mayúscula derivable en el mismo intervalo. Entonces vamos a definir que f mayúscula es una primitiva de f minúscula si se cumple que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula para cada punto de ese intervalo. En adelante, por ahí, en lugar de hablar de f mayúscula y f minúscula, podemos decir f grande y f chica. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, la definición que estamos dando es la de primitiva. Decimos que una función f grande es primitiva de otra f chica si la derivada de f grande es f chica. Obviamente esto tiene que darse en, dijimos, en cada punto del intervalo donde hemos definido a f grande y a f chica. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo mi función f grande, que es f sub 1, que es el seno de x. Si yo derivo el seno de x, entonces obtengo que la derivada es el coseno de x. Por la definición que acabamos de ver recién, entonces esta función f grande sub 1, que es igual a seno de x, es una primitiva de f chica coseno de x, porque dice la derivada de f grande tiene que ser f chica.
Ahora, también pasa que si yo tengo otra función, supongamos seno de x más una constante, en este caso seno de x más 3, cuando la derivo, obtengo que la derivada también es el coseno de x. Derivo el primer término, derivada del seno de x es coseno de x, y la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, también puedo pensar en otra, cualquiera, función f grande sub 3, que sea seno de x, por ejemplo, menos un medio, y cuando derivo f grande sub 3, obtengo que la derivada es el coseno de x. Es decir, tuve tres funciones que son distintas, pero cuya derivada es la misma. Quiere decir que acá tengo tres primitivas de f minúscula de x, tres primitivas del coseno de x. Vamos a ver entonces el siguiente teorema. Si yo tengo una primitiva f grande, entonces la función f grande más una constante, que acá la vamos a llamar h, esa función, f mayúscula de x más una constante k. K es cualquier número real. Entonces decíamos, esta función h también es una primitiva de f minúscula. Vamos a ver, si f mayúscula es primitiva de f minúscula, por definición, la derivada de f mayúscula es f minúscula. Ahora, si yo tengo que h es f mayúscula más k, cuando derivo, la derivada de h va a ser la derivada de f grande más la derivada de la constante, pero la derivada de la constante es 0, por lo tanto la derivada de h es igual a la derivada de f grande. Como la derivada de f grande era la f chica, quiere decir que la derivada de h es la f chica, por lo tanto h también es una primitiva de f. Entonces ahora vamos a definir un concepto muy importante, que es el de integral indefinida. Vamos a decir que la integral indefinida de una función f chica es el conjunto de todas las primitivas de f chica. Por supuesto que uno puede pensar, tengo infinitas de esas primitivas, porque dijimos, si cualquier función f mayúscula, cuando la derivo obtengo f chica, y si yo a f mayúscula le agrego una constante, y la constante puede ser cualquier número real, y cuando derivo esa función, que hace un rato dijimos se llamaba h, también obtengo f minúscula, quiere decir que tengo infinitas primitivas de f minúscula. Bueno, esas infinitas primitivas forman lo que se llama la integral indefinida de f minúscula. La vamos a simbolizar con este símbolo, que es el símbolo integral, una especie de S alargada, y podemos escribir dos notaciones. Nosotros en general, para lo que es, por ejemplo, ejercitación y demás, vamos a utilizar la notación de la derecha. Dice la integral indefinida de f de x, que está multiplicada acá por un diferencial de x. Entonces esto se suele leer la integral indefinida de f de x diferencial de x. A la función que estamos integrando se la denomina justamente integrando. Este es el símbolo de integral, y acá este diferencial de x lo que nos está diciendo es respecto de qué variable estamos integrando, cuál es nuestra variable independiente, nuestra variable de integración. Entonces, la integral indefinida de f, o integral indefinida de f de x, es igual a f mayúscula más c. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que f mayúscula más c derivado me da f minúscula, y el conjunto de todas las primitivas es la definición justamente de esta integral indefinida. Es muy importante entonces no omitir el término constante que ponemos acá, más c, y más adelante vamos a ver que el omitirlo puede llevar a algún tipo de contradicción, por ejemplo. Noten que acá tenemos dos notaciones distintas, cualquiera de las dos es exactamente igual, pero habitualmente vamos a trabajar con la notación de abajo. Nuestra función a integrar va a ser lo que se llama el integrando. Fíjense también que uno puede pensar que en realidad lo que está haciendo es, al integrar, una operación sobre f minúscula. Así como, por ejemplo, cuando yo tenía una función y la derivo y obtengo la función derivada, y estoy haciendo una operación sobre esa función que estoy derivando,
Acá puedo pensar que sobre f minúscula estoy haciendo una operación que llamamos integración, de manera tal que la modifico y obtengo otra función. Entonces puedo pensar que esta integral está actuando como un operador sobre la función f minúscula. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo la integral de x cuadrado diferencial x. Muchas veces, de paso se ha dicho, cuando uno menciona esta integral o las integrales en general y se sobreentiende cuál es la variable de integración, se omite al hablar decir el diferencial de x. Entonces yo puedo también decir, vamos a ver la integral de x cuadrado. Acá me dicen que el resultado me da x al cubo sobre 3 más una constante. Bueno, veamos qué tendría que pasar para yo poder corroborar que esta igualdad se cumple. Tengo que derivar el lado derecho y obtener el integrando. Entonces derivo esta suma. El primer término, x al cubo sobre 3, cuando lo derivo queda 3x cuadrado sobre 3, con lo cual los 3 se simplifican y me queda x cuadrado. Más la derivada de c, que como es una constante da 0, por lo tanto, si yo derivo el lado derecho, tengo x cuadrado, que es el integrando. Bueno, justamente esa es la definición que estábamos trabajando de integral indefinida, el conjunto de todas las funciones primitivas, tales que cuando yo las derivo, obtengo el integrando. Ese conjunto, una familia, digamos, de funciones, es infinito porque tengo este término c que es cualquier número real y cuando lo derivo me da 0. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, acá me dice la integral de 1 por diferencial de x. Entonces me dice que esto, al integrar el 1, queda x más c. Corroboremos si es cierto. Derivo x más c y la derivada de x es 1, la de c es 0, por lo tanto me quedó al derivar el lado derecho, el integrando. Quiere decir que esta igualdad es verdadera. Lo mismo pasa acá, la integral de e a la x. Noten que puedo decir integral de e a la x o integral de e a la x diferencial x. Y esto es igual a e a la x más c, porque cuando derivo e a la x, dijimos que e a la x tiene la particularidad que cuando la derivamos sigue quedando e a la x, que es el integrando, la derivada de la constante es 0. Acá viene otra integral que vamos a utilizar bastante, que es la integral de 1 sobre x. Entonces, si uno recuerda, cuando derivábamos un logaritmo, el logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. Por lo tanto, yo podría poner acá que el logaritmo natural de x más c, sin el módulo, cuando lo derivo me queda 1 sobre x. Y eso está bien. Pero normalmente, y en muchos casos, vamos a trabajar con el logaritmo natural del módulo de x. Esto más adelante vamos a ver por qué queremos trabajar con el módulo de x. Va a tener que ver con una cuestión del signo de x que en algún momento quizás tenga cierto peso, tengamos que tomar en cuenta. En la guía estoy hablando ya del trabajo práctico número 5, la guía 5, en algún momento nos van a pedir que corroboremos que el logaritmo natural del módulo de x es una primitiva de 1 sobre x. Bueno, entonces, para hallar la integral indefinida de una función es suficiente hallar una función primitiva y sumarle la constante arbitraria. Si no la agregamos a la constante, entonces vamos a llegar posiblemente a alguna contradicción. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Y ahora vamos a ver un poco la interpretación geométrica. Supongamos que yo tengo la integral de 2x diferencial x. Entonces, quiero saber esta integral cuánto vale. ¿Qué es lo que tengo que obtener como resultado? Una función f mayúscula más una constante, tal que esta f mayúscula cuando yo la derivo me tiene que quedar 2x. Bueno, eso es fácil ver que si tengo x cuadrado, lo derivo, me queda 2x. Por lo tanto, la integral indefinida de 2x es x cuadrado más c. Ahora, supongamos que c vale 0. Entonces yo quiero graficar x cuadrado, que esa es una primitiva. Acá está graficada, fíjense, igual x cuadrado. Pero acá tengo como resultado de esa integral indefinida otro término, dijimos que era arbitrario, que es constante. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, que x cuadrado más 1 también es una primitiva de 2x.
que x cuadrado menos 1 es una primitiva de 2x. Tengo infinitas primitivas, dijimos. Entonces, ¿qué interpretación geométrica puedo hacer? Bueno, pensar que la integral indefinida, cuidado que acá dice definida, no, el resultado de la integral indefinida representa una familia de curvas en el plano, donde para cada valor de c tengo una curva distinta.